El pasado 22 de febrero, un operativo de las Fuerzas de Seguridad mexicanas da muerte a El Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación, una de las personas más buscadas por México y también por Estados Unidos. Esta muerte desató una ola de caos y violencia que envolvió a la ciudad de Guadalajara en tiroteos e incendios y también que provocó bloqueos en varios estados del país. ¿Cómo fueron los hechos? ¿Qué poder le queda a la organización criminal luego de la muerte de su líder? ¿Cómo se inscribe este suceso en la geopolítica regional? ¿Y qué rol e intereses tiene Estados Unidos? Lo conversamos hoy con Daniel Vázquez. Empezamos. Y ya estamos con Daniel Vázquez, él es doctor en investigación en ciencias sociales con especialidad en ciencia política, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, allí en la Ciudad de México, y tiene varias investigaciones y publicaciones sobre criminalidad, entre otros temas. Gracias, Daniel, por aceptar la invitación. Al contrario, Francisco, un gusto, muchas gracias. Bien, comencemos a hablar un poco de cómo está la situación en México después del suceso en el que hemos sido testigos todos y todas de el asesinato del líder de uno de los cárteles más importantes, que es Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo se ordena la cronología de hechos? ¿Cómo se entienden estos hechos? ¿Y qué está pasando ahora en México como para entrar en tema? Bueno, efectivamente tuvimos una ejecución extrajudicial de uno de los principales líderes del Mencho, del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay que decir que este cártel es un cártel, es una segunda generación de un cártel más viejo. En ese sentido no es tan longevo como otros cárteles que nosotros tenemos en México. Los cárteles en México pueden tener algunos hasta 60, 70 años. Es una historia en realidad bastante vieja que viene del régimen de partido hegemónico, ¿no? Entonces, en realidad es parte, digamos, de nuestra herencia del viejo régimen. Este en particular tiene una historia que comenzó en el 2008, se fortaleció en el 2011 con un grupo paramilitar, los Matacetas se llamaban, que justamente se utilizaron para acabar a este otro cártel, que era un cártel salido de los militares. Por eso se creó un cártel, o más bien un grupo paramilitar, y junto con eso se creó también un ataque muy duro por parte de la Marina. Y cuando finalmente por ahí del 2014-2015 extinguen a los Zetas, los Matacetas se convierten en el brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación. Ese año es importante porque es el momento de expansión, digamos, el momento de expansión del cártel Jalisco Nueva Generación fue a partir del 2015. Y como recuperaron las tácticas o las estrategias de los Zetas y también esos altos niveles de violencia y sobre todo una forma de ocupación territorial con una lógica más bien militar, pues fueron muy exitosos, de tal forma que en muy poquito tiempo, en un poquito más de 10 años, tuvieron un proceso de expansión importante en México. Tienen ocupación en 2/3 partes del territorio nacional, pero también una expansión transnacional relevante. Se convirtieron muy rápido en uno de los principales cárteles de México, incluso por encima del cártel de Sinaloa, que había sido, es de los históricos, de los que tienen como 70 años, que tiene posiciones en 60 países y que por muchos años fue el cártel dominante. Entonces, pues lo que tuvimos en la medida que tuvimos esta ejecución extrajudicial de uno de los principales líderes fue movilización en buena parte de México, en 13 de 32 provincias, pero ellos tienen sobre todo pues su espacio, como su nombre lo indica, Cártel Jalisco Nueva Generación en la provincia de Jalisco o en la entidad federativa de Jalisco. Ahí las cosas siguen un poco más complicadas, pero en el resto del país la realidad es que ya está bastante más normalizado, normalizado en el marco de México, ¿no? Donde la violencia, la corrupción, la impunidad es algo muy cotidiano. Claro, porque, bueno, el problema de la macrocriminalidad, que ya también nos contarás de qué se trata, que es una de tus especialidades, es de larga data en México. ¿Qué fue esto de los bloqueos en la mitad de los estados del país? ¿Fue una demostración de poder? ¿Fue un mensaje? ¿Fue solo una represalia? ¿O es decir, el cártel sigue vivo a pesar de que el Mencho no?
No, el cártel sigue vivo. A ver, tal vez por ahí comencemos con esta última parte y con el análisis de qué son las redes de macrocriminalidad. Las redes de macrocriminalidad se caracterizan por 4 elementos. Entonces, el primer elemento es que tienen 3 estructuras. La estructura criminal, que puede ser el cártel de Sinaloa, los Zetas que mencionaba, bueno, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación. Tienen una estructura también empresarial, pero sobre todo tienen una estructura política, y esta es la parte más importante. Entonces, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en México es que buena parte de nuestra clase política está vinculada con este tipo de cárteles, en particular por la historia que nosotros tenemos, son sobre todo los gobernadores y las gobernadoras. Entran ahí también mucho los secretarios de seguridad pública a nivel local, también entran los fiscales a nivel local, y de una forma mucho más violenta y más dominada, los presidentes municipales, por ejemplo, ¿no? Y también las policías municipales. México tiene, te decía, 32 entidades federativas, pero tiene más de 2,000 municipios, y las policías son municipales. En consecuencia, tenemos más de 2,000 cuerpos municipales que son muy fácilmente capturados. Cuando tenemos este tipo de operativos que son muy vistosos y suponen un golpe, digamos, para la detención de algún gran capo criminal, la realidad es que el resto de la estructura se mantiene, ¿no? No tiene ningún impacto ni en la estructura empresarial y tampoco tiene ningún impacto en la estructura política. En la medida que eso se mantiene, lo que va a ser interesante para ver en los próximos meses va a ser cómo se reestructura el cártel en su interior. Esto puede ser incluso tener consecuencias muy violentas, porque a veces se logra generar rápido una hegemonía al interior del cártel, pero a veces no, a veces lo que sucede es que se fragmenta. Cuando tienes estos procesos de fragmentación, lo que tienes en consecuencia también son enfrentamientos que se pueden tornar muy violentos. Pero el punto central es que en la medida que se mantiene la estructura económica y se mantiene la estructura política, el cártel sigue operando. De hecho, en nuestras investigaciones, lo más importante son las estructuras políticas. En la medida que no se desmantienen las estructuras políticas, incluso puede cambiar, ¿no? El cártel que opera. El caso más claro es Veracruz, en donde, por ejemplo, hacia los primeros años de la primera década del siglo XXI operaba el cártel del Golfo, después operaban justamente los Zetas hasta el 2015, hoy opera el cártel Jalisco Nueva Generación en Veracruz, es decir, tienes 3 cárteles en alrededor de 15 años. Cambian los cárteles, cambia la estructura criminal, pero se mantiene la estructura empresarial y se mantiene la estructura política, por eso se sigue manteniendo la gobernanza criminal. Entonces, lo más seguro es que se mantenga la gobernanza criminal. Sobre los incendios en particular, es algo que ya hacen de forma muy común, es parte del proceso de gobernanza criminal. No es un buen indicador para ver el nivel de gobernanza criminal, porque en realidad para generar este tipo de incendios se necesita poca gente que se moviliza de forma muy rápida en distintas carreteras, en distintos lugares, van y encienden un Oxxo, una tienda, ¿no? Van y encienden una tienda, un supermercado, van y encienden automóviles que dejan en las carreteras. No se necesita tanta gente ni es un buen indicador de gobernanza criminal. En cambio, indicadores de gobernanza criminal son, por ejemplo, cuando ya tienen capturados presidentes municipales, cuando ya tienen un alto nivel de extorsión de tal forma que incluso, pues prácticamente es como si ellos cobraran los impuestos locales, cuando se hacen ya cargo del acceso a la justicia, cuando los problemas comunes de la gente los resuelven no con el juez cívico, sino con el lugarteniente, ¿no? Cuando empiezan a tener ese tipo de elementos, son los que nos hablan mucho más del nivel de gobernanza criminal. Pero los incendios es una respuesta que hemos visto mucho. Justamente este tipo de medidas, cuando detienen algún lugarteniente, alguien que se torna relevante para alguna organización, Cártel Jalisco Nueva Generación o cualquier otra, esta es la respuesta que normalmente se da. Me gustaría profundizar en la relación con lo político, esta gobernanza criminal de la que hablas. Habla de una potencia, un poder del crimen organizado, de la debilidad de las estructuras institucionales políticas o de las dos cosas, y si esta captura de lo político siempre es por la vía de la violencia o está la vía de la negociación, la vía del negocio común. ¿Cómo se da esto? Está buenísimo. Mira, hagamos un poquito de historia. Si nosotros queremos encontrar la relación entre la política y el crimen en el caso de México, podríamos irnos sin demasiados problemas a 1850. Yo sé que esto sonó loco, ¿no? En esa época México todavía ni existía como nación, pero justamente por eso, porque en realidad teníamos unas áreas territoriales en las que había muy poca gente, digamos, y en consecuencia no había presencia estatal.
estatal. Entonces el nacimiento sobre todo de nuestras ciudades más al norte del país pues se da bajo esta conjunción, la conjugación entre criminales por un lado, que se convierten, son los que tienen la capacidad primero pues de violencia, después económica, para empezar a establecer cierto tipo de orden y en ese sentido establecer cierto tipo de ciudades, ¿no? Eso no es nuevo en el mundo, así se creó Europa, ¿no? La diferencia es que así se creó Europa en el 990, ¿no? Y nosotros nos sucedió en el 1850, pero el nacimiento prácticamente de todos los estados es en esta relación entre el crimen y la política, por un lado, por la capacidad de concentración del dinero y la capacidad de concentración también de la violencia. Entonces, así es como nacen, digamos, estos territorios. Sin hacerte el cuento largo, lo que tuvimos en la época del régimen de partido hegemónico fue un presidencialismo muy fuerte, entre 1946 y 1999. Y entonces lo que sucedió es que ese presidencialismo concentró todo, concentró el poder político, ¿no? Concentró también el poder del partido, concentró también las ganancias, concentró la relación política y concentró la relación con el crimen. Entonces lo que sucedió en esa época es que hubo una mayor capacidad de generar un orden a través de la dinámica presidencial, sobre todo la división de los territorios, de qué se valía hacer, ¿no? Había incluso un decálogo, no se podía entrar a las escuelas, las ganancias se reinvertían a nivel local, etcétera, etcétera. Entonces ahí se mantenía la relación entre la política y el crimen, pero bajo una lógica ordenada a través del presidente. Y nuestro proceso de transición lo que supuso, por donde comenzó, fue a través de las entidades federativas. Son los gobernadores, sobre todo de oposición, los que empiezan a ganar algunas posiciones relevantes. Y en ese marco, cuando nosotros tenemos nuestra transición en el 2000, tenemos el primer presidente de oposición, los gobernadores y las gobernadoras empezaron a ganar mucho poder. Digamos que el poder de generar orden que tenía el presidente se lo traslada de alguna manera a los gobernadores y gobernadoras. Incluso a esa época le llevamos que nosotros teníamos señores feudales y ahí tenían feudos y sucedía cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí lo que sucedió es que los gobernadores empezaron a tener mucha mayor capacidad de ordenar la relación entre la política y el crimen. Por eso es que los principales actores con capacidad de decisión, ¿no? Y con capacidad de administración de las redes criminales son esos gobernadores y gobernadoras, de la mano de otros tres servidores públicos muy importantes: las fiscalías locales, bueno, el procurador local, el secretario de Seguridad Pública y el director general de reclusorios. Entonces ellos no están necesariamente capturados, no están cooptados, muchas veces ellos son los administradores de las redes criminales. De ahí un famoso libro que salió en México que se llamaba Los cárteles no existen, porque si en realidad los cárteles son los políticos mexicanos, ¿no? Entonces a eso se refería justamente, y efectivamente tienen mucha capacidad de administración, incluso ellos son los que ordenan la dinámica criminal. Y para ir cerrando, eso cambia a nivel municipal. Cuando tú miras ya lo que pasa con los presidentes municipales, ahí sí tenemos dos tipos de dinámicas. O se autosometen, digamos, porque son parte del grupo político del gobernador o de la gobernadora, o hay un proceso de sometimiento violento. La mayor cantidad de políticos asesinados en México son a nivel municipal, y son la gente que se anima a presentarse como candidato, como candidata cuando les dijeron que se bajaran o que dejaran de hacer campaña, o que una vez que ganaron no cooperan, digamos, con los cárteles. Ahí directamente son primero amenazados y después abiertamente asesinados. Entonces esa es más o menos la relación que tenemos entre la política y el crimen, junto con una última cosa, el pacto de impunidad. Algo que se gestó en el régimen de partido hegemónico y que se mantiene hasta la fecha es este pacto de impunidad, donde ya no un partido, como sucedía en el régimen de partido hegemónico, sino que la clase política en su conjunto no se investiga a sí misma. Ha decidido no investigarse a sí misma. Y en la medida que no se investiga a sí misma, pues por eso tenemos operando, digamos, en términos generales, en términos este tipo de dinámicas de relación entre la política y el crimen con abierta impunidad. En México tenemos un 99% de impunidad, ese es nuestro porcentaje. Y entonces, ¿cómo se entienden los sucesos de hace unos días? ¿Cambió algo en esa relación con la política o es quizás el oficialismo que tiene otra perspectiva? ¿Qué rompe ese equilibrio? Claro, hay varias cosas que no terminan de entenderse. Mira, un par de cosas primero. El Mencho ya estaba muy enfermo, eso hay que decirlo. Se sabía que estaba enfermo desde hace varios años, incluso en los lugares donde se resguardaba, en los municipios donde se resguardaba en Guadalajara, había mandado a construir hospitales porque necesitaba él mismo hacerse diálisis, ¿no? Tenía un problema de insuficiencia renal, entonces él ya estaba muy enfermo, ya estaba saliendo, digamos, de ese liderazgo. Y tan estaba saliendo que también sabíamos desde el 2000
2022 que ya había reuniones entre los principales lugartenientes para decidir quién iba a ser el que iba a tomar el liderazgo para que fuera de lo más ordenado posible. Entonces ya tenían 3 o 4 años discutiendo justo quién iba a recuperar el liderazgo del Mencho ahora que él estaba con estos problemas de salud. Entonces, sí es una detención importante, pero hay que decirlo que es la detención de alguien que estaba dejando, digamos, el cártel y empezando a soltar también muchos de los elementos centrales de la administración del cártel. Luego, segundo, creemos que está muy relacionado con la relación que tiene en este momento México con Estados Unidos, en particular con Donald Trump, ¿no? Hay una sistemática amenaza de que van a haber operativos de Estados Unidos para hacer detenciones. Algo que le gusta mucho a Donald Trump es que haya estas detenciones espectaculares, ¿no? Y sabemos que también esta detención en particular se hizo en apoyo o con colaboración con la inteligencia de Estados Unidos. Entonces creemos que, de hecho, en México ha enviado ya varios capos que tenía detenidos, ha enviado 2 tandas de decenas de personas detenidas de distintos cárteles en México, los ha enviado sin un proceso de extradición, o sea, abiertamente los expulsó del país, aunque eran mexicanos, y los mandó a cárceles de Estados Unidos. Entonces creemos que esta detención está muy relacionada con ese proceso. Aunado a que nosotros estamos haciendo un proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio y muchas veces elementos que se condicionan para que avance ese proceso de negociación, pues es este tipo de operativos. Entonces da la sensación de que está más relacionado con la relación entre México y Estados Unidos que con una estrategia en México de construcción de paz que no existe. Y justo porque en México no hay un proceso de construcción de paz y porque se mantiene esta dinámica de pacto de impunidad, lo más seguro, hacia donde parece que van las cosas, es que sucedió este proceso de detención y no sucederá más nada. No va a haber un proceso de desmantelación, no se va a perseguir en particular a la estructura política y a la estructura empresarial. De hecho, lo que están tratando es de empezar a hablar de otra cosa en México, del mundial o de la reforma electoral, ¿no? Pero este tema en particular fue muy difícil para el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que salió muy mal, ¿no? Con este tema y con todo lo que tenía que ver con violaciones graves a derechos humanos. Desapareció en la campaña de la actual presidenta Claudia Sheinbaum y en estos primeros año y medio que ya tiene la presidenta en el gobierno, es algo de lo que ella procura casi no hablar. Cuando habla de esto, de lo que habla es de homicidios y en particular lo que ella quiere enfatizar es que han bajado los homicidios en el caso de México. No recupera, por ejemplo, las desapariciones, que es algo que por el contrario viene subiendo. Y bueno, no habla de construcción de paz, ni de gobernanza criminal, ni de nada por el estilo. Hay mucho para pensar allí, sobre todo en la relación que nombrás con Estados Unidos. Trump viene construyendo un discurso bastante agresivo para con México, con esto de instalar que el gobierno de Claudia Sheinbaum no es capaz de controlar su propia nación y que tiene que haber una intervención de Estados Unidos sobre esta guerra que él ha librado contra el narco, por lo menos en lo discursivo y ante la opinión pública, como una excusa muchas veces de intervenir en territorios que no son Estados Unidos. ¿Crees que, escuchándote, se puede decir que esta es una forma de mantenerlo calmado a Trump? Mirá que lo estamos haciendo la tarea. También de darle quizás algún gesto a la opinión pública en caso de que Trump siga avanzando en esa idea de intervenir territorio, como desautorizando que México no está haciendo nada al respecto. ¿Cómo se juega esa relación geopolítica y bilateral en este suceso y en general en esta relación? Sí, sin duda va a estar muy, muy ligado con eso. De hecho, no hay que olvidar que días después fue el discurso frente a la nación del presidente de Estados Unidos, y una del montón de cosas que dijo en las 2 horas que habló fue que ellos habían detenido, ¿no? Habían hecho un fuerte golpe a un capo en México, refiriéndose justamente al Mencho, es decir, trató de recuperar él como ese proceso o la autoría, digamos, o la conducción de ese proceso. Entonces, sí, yo creo que está más relacionado con eso. Ahora, algo que ha hecho muy bien la presidenta Claudia Sheinbaum, como lo hizo también el presidente Andrés Manuel en el primer gobierno, digamos, de Donald Trump, es que aprendieron a negociar muy bien con él, a sobrellevarlo, a no entrar en una lógica de subirse al ring, porque además el presidente Donald Trump se maneja muy bien en la dinámica del conflicto, ¿no? Entonces, en vez de entrar a una dinámica del conflicto, es como, ¿qué es lo que necesitas? ¿Necesitas una política migratoria? Bueno, la modificamos. Lamentable para el caso de México, ¿no? Cuando modificaron hace ya en el
2019 su política migratoria la militarizaron, pero eso fue directamente pues parte justamente del encontronazo con Donald Trump. Y lo que han ganado, digamos, al respecto es, bueno, se mantiene justamente la relación comercial. Hoy México es uno de los países que tiene los más bajos niveles de aranceles, ¿no? Nos hemos convertido, ahora dudé, fíjate, si somos el primero o el segundo lugar, pero estamos entre el primero o el segundo lugar en las relaciones comerciales con Estados Unidos, ¿no? Y en ese sentido, pues se mantiene también un diálogo, incluso imagínate, lo suficientemente abierto como para que la propia presidenta Claudia Sheinbaum se anime a tratar de ser una intermediaria entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Entonces, en ese sentido es que tiene como mucha buen diálogo, digamos, con el presidente Donald Trump por un lado, pero también con el equipo por el otro. Y se observa también incluso en muchos de los dichos del presidente, que cada que le quiere pegar narrativamente a México, diciendo justo que su clase política es criminal, arranca casi siempre diciendo, salvo la presidenta, que es espectacular, es una muy buena mujer, bla, 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 ¿no? Entonces, es decir, sí hay una confrontación discursiva, pero hay también muchísimos arreglos, digamos, ¿no? De los dos equipos negociadores. Mencionabas a Cuba y te quiero preguntar cómo ves este suceso o esta relación México-Estados Unidos y esta lucha contra la criminalidad en el concierto regional. Ahí Estados Unidos está interviniendo de manera hostil en algunos lugares como Venezuela, Cuba con la amenaza, de manera amistosa en otros como Argentina, que son permeables por el color político a la intervención, y México parecería ser un cortafuego ahí que puede ser clave si se lo logra de algún modo detener, controlar a Trump o no, y además por la importancia geoestratégica de México y por la cercanía, como dice el dicho, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? ¿Qué importancia tiene este caso de México a nivel regional? Sí, lamentablemente en México los gobiernos, en particular los últimos dos, el primer gobierno de izquierda del presidente Andrés Manuel López Obrador y su sucesora, porque es del mismo partido, Claudia Sheinbaum me refiero, han tendido a mirar más hacia adentro de las fronteras que hacia afuera. Esto tampoco es necesariamente novedoso. El grueso de las relaciones internacionales para México, sobre todo después del 2000, empezaron a mirar más lo que sucedía al interior y sobre todo a mirar más hacia Norteamérica, que a mirar lo que sucedía en Centro y Sudamérica. Para bien y para mal, digamos, ¿no? Para bien porque pues obviamente tenemos a este principal socio comercial y como dices hace un rato, compartimos más de 4,000 kilómetros de frontera, entonces no es fácil tenerlo de vecino, pero en consecuencia perdimos, yo creo que relaciones que pudieron haber sido estratégicas y sobre todo en momentos históricos como la primera vuelta a la izquierda, ¿no? En donde creo que pudimos, bueno, en ese momento no, porque el gobierno de México era de derecha, pero en donde pudieron haber tenido un poco más de influencia, digamos, ¿no? Pese a eso, me parece que ha habido como momentos específicos, como por ejemplo en la última elección de Maduro en Venezuela, donde se alió con Colombia justamente y con Brasil para decir, bueno, enseñen las actas y vamos a ver cómo lo sobrellevamos, también para no romper, digamos, el diálogo con Cuba y seguir enviando ayuda humanitaria, ¿no? Ahí es donde entra este proceso de negociación, ¿no? Lo que le pedían a México era no envíes nada y lo que acordaron es, mira, no enviamos petróleo porque parece que no quieres que enviemos petróleo, pero vamos a seguir enviando ayuda humanitaria y les dejan enviar ayuda humanitaria y no solo eso, sino además permitir que salgan y entren aviones de México a Cuba desde Cancún, que es una península en el Caribe que queda muy cerquita y que en consecuencia la falta de turbocina no impacta, digamos, en que entren justamente aviones y cosas como esas. Entonces, me parece que ha tenido 2 o 3 momentos en donde ha podido generar algún tipo de intermediación, pero no hay una política estratégica, ¿no? Sobre todo de comunicación con Centro y Sudamérica. Eso yo creo que estamos todavía muy lejos y es porque estamos mirando más bien lo que sucede al interior de México. Daniel, ya para despedirte y agradecerte tu participación, ¿a qué cosas le tenemos que prestar atención de ahora en más en lo sucesivo sobre este tema? ¿Se va a pagar aquí? ¿Hay una posible espiral de escalada de violencia entre el Estado y el crimen organizado? ¿Qué cosas tenemos que estar pendientes para monitorear lo que va a pasar en México? Bueno, mira, normalmente los reacomodos, te comentaba hace un rato que lo que no terminó de quedar claro es si habían llegado a un acuerdo de quién iba a ser el posible sucesor. Entre otras cosas, no sabemos quiénes fueron la totalidad de las personas asesinadas en el operativo, entonces no sabemos cuántos y cuáles de los posibles sucesores fueron pues también de alguna manera asesinados. Entonces, y esos reacomodos y sus consecuencias violentas
suelen tomar 1, 2 o hasta 3 años. Entonces yo creo que en algo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esa zona, en la zona del Bajío, que es donde tenemos los principales, bueno, donde desde hace varios años tenemos muchísima violencia, en Jalisco, en Zacatecas, en Aguascalientes, esa zona está siendo está siendo muy complicada. Guanajuato es una de las entidades que tiene los mayores niveles de violencia actualmente, junto hacia abajo con tierra caliente. Entonces, en los próximos años debemos de tener mucho cuidado de cómo se dan los reacomodos y los enfrentamientos en esa zona, porque puede tener una consecuencia muy violenta que de por sí ya lo es. Y la segunda cosa en la que tenemos que prestar mucha atención, creo yo, que ha quedado de lado por estos días, son las víctimas. Como decía hace un rato, en México sigue habiendo decenas de miles de personas desaparecidas. En este momento tenemos más de 130,000 personas desaparecidas, pero siguen desapareciendo personas cada día. Seguimos sin tener un buen sistema de las comisiones de búsqueda, no estamos buscando a estas personas desaparecidas, al menos institucionalmente, las buscan sus familiares en los colectivos, pero no las instituciones. Nuestras fiscalías, en el mejor de los casos, no sirven, en el peor de los casos se encuentran tomadas, que son los otros órganos que tendrían que estar haciendo este proceso de investigación, ¿no? Y ahí es donde tenemos también, y nuestro sistema de identificación forense está prácticamente desaparecido. Tenemos más de 130,000 personas desaparecidas y más de 70,000 cuerpos sin identificar. Entonces, no hemos sido capaces en años de hacer siquiera ese link, a ver, ¿no? ¿Quiénes son esas personas, esos cuerpos sin identificar? Yo creo que ahí tendríamos que ponerlo. Tendríamos que poner el énfasis en el sufrimiento de las víctimas y en los procesos de construcción local en México, que es donde se encuentran justamente esas víctimas. Daniel, ha sido muy claro, muy interesante, nos pintaste el panorama allí, seguramente te volveremos a molestar en el futuro y te agradecemos esta presencia en NTV Info. Con gusto, Francisco, muchas gracias, muy buenos días, tardes o noches, según la hora en la que lo estén oyendo. Así es, y de ustedes nos despedimos hasta la próxima. Sepan como siempre que pueden compartir este video, dejar su comentario y seguirnos en todas las redes para las 5 noticias diarias. Hasta la próxima.